Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, hoy día el capítulo número 27 de San Mateo. Voy primeramente, mis hermanos, a mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en el mundo entero, en diferentes países de habla hispana, o en los países del extranjero, o en Europa, donde hay muchos hispanos y tienen el deseo también de escuchar la palabra de Dios. Para todos ellos que escuchan el mundo entero, mis hermanos, donde estén, les damos las gracias, ¿verdad, mis hermanos, por encontrarse escuchando siempre de la palabra de Dios? Es muy importante que no dejemos de hacerlo, ya que la palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos instruye para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Voy a mandar saludos a nuestros hermanos en España, a nuestros hermanos en República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico, en Chile, en Brasil, en Argentina, en El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y tantos otros países, mis hermanos, donde nos escuchan. Les damos las gracias, porque en realidad, si no fuera porque ustedes, mis hermanos, nos escuchan, tal vez nos desanimaríamos, ¿verdad? Pero nunca lo haríamos, porque si una persona escucha, fíjense bien, una sola persona, nosotros estaremos aquí, porque por esa persona Dios, si esa alma se salva, Dios hace una fiesta en el cielo. Y por esa alma vamos a seguir trabajando, vamos a seguir llevando el mensaje, vamos a seguir, mis hermanos, adelante sin detenernos. Porque la palabra de Dios tiene que ser expandida y tiene que ser entendida en todos los lugares donde nosotros hablemos. Voy a comenzar pues a leer en este momento y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y le devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato le dijo: ¿a quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos contestaron:
a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, y les dijo: ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de la caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba a abajo, en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También estaba allí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde,
llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordena pues que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen una guardia, vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron. Sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos ya la captura de Jesús y además la interrogación de todo el pueblo en contra de él. Hermanos, Jesús había sido enviado para morir por nosotros, pero en realidad, mis hermanos, Jesús había sido enviado al pueblo de Israel, había sido enviado a los suyos para salvarlos, para sacarlos de sus intrigas y de su mala forma de actuar contra las personas. Jesús vino a hacer todo esto, a hacer un cambio total en su pueblo. Pero ¿qué es lo que sucede? Su pueblo no lo recibe, sino que al contrario lo manda matar. Ellos no podían matarlo porque estaba prohibido que ellos mismos hicieran esto. No tenían todavía una forma de condenar. Entonces lo llevan a Pilatos, un gobernador romano que se encontraba en la ciudad. Y este sí, ¿verdad? Este sí lo manda a condenar. Pero no es él. Él lo quiere salvar en realidad. Pilato tiene miedo de lo que pueda suceder, ya que su esposa le había mandado decir que no se metiera con él, porque era un hombre de Dios, era un santo. Había tenido un horrible sueño sobre lo que podía suceder, y entonces le manda a decir a Pilato que no se meta con él. Hermanos, él trata de salvarlo desde un principio. Le dice: ¿no oyes todas las acusaciones que te hace el pueblo? ¿No escuchas lo que están diciendo en contra tuya? Sálvate. Pero Jesús no contestó nada. Jesús se quedó callado, como lo decía el profeta. Se quedó como cordero mudo, llevado al matadero. Pero así tenía que suceder las cosas, mis hermanos, porque Dios ya lo había destinado para salvar a todas las personas, a todo el mundo. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta todo lo que Jesús realizó y llevó a cabo por nosotros, somos unos ingratos. Por eso hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Hay que hacer un cambio real. No que ahorita somos de una forma y después nos importa un comino lo que nos suceda. ¿Sí? Esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. A ellos les importó un comino lo que sucediera con Jesús, al punto que ellos dijeron que recayera la sangre de Jesús sobre todos sus hijos y ellos. Algo terrible, que realmente yo me imagino que sí, va a ser una realidad si este pueblo aún sigue de cabeza dura. Pero, mis hermanos, como les digo, todo esto tenía que llevarse a cabo porque Jesús venía a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y lleváramos una vida recta aquí y al final tener una vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día. Bendiciones.